Descubrí que mi novia se enrolló con el Papá Noel que me vomitó encima en Nochebuena, y esa fue la menor de las humillaciones. Me llamo Álvaro, y siempre pensé que la Navidad era una época de alegría y buenos momentos. Pero esa Nochebuena, mi mundo cambió para siempre cuando descubrí que mi novia se enrolló con el Papá Noel que me vomitó encima. Siempre he sido un fanático de la Navidad. Las luces, los villancicos, el olor a castañas asadas en el aire, era mi época favorita del año. Este año, sin embargo, era aún más especial porque lo estaba compartiendo con Clara, mi novia desde hace 2 años. Clara era todo lo que yo podía desear, divertida, amable y siempre con una energía que iluminaba cualquier habitación. Estábamos construyendo algo juntos, y para mí, ella era la compañera perfecta. La tarde de Nochebuena decidimos salir a dar una vuelta por el mercado navideño de la ciudad. Era una tradición que teníamos desde que comenzamos a salir. Pasear entre los puestos, comprar adornos y tomar un chocolate caliente nos hacía sentir el espíritu navideño al máximo. Clara iba radiante, con su abrigo rojo y su sonrisa contagiosa, y yo no podía evitar sentirme afortunado de tenerla a mi lado. El mercado estaba lleno de gente, las luces brillaban, y los villancicos sonaban en cada rincón. Mientras caminábamos, Clara se detuvo al ver a un hombre disfrazado de Papá Noel que intentaba repartir caramelos. Desde lejos, era evidente que no estaba en las mejores condiciones. Se tambaleaba, y su aliento llegaba incluso a nosotros, claramente había estado bebiendo. «Vamos a tomarnos una foto con él», dijo Clara, emocionada, jalándome de la mano antes de que pudiera protestar. Aunque dudé, decidí acompañarla. Clara siempre había sido entusiasta con estas cosas, y no quería arruinar el momento. Nos colocamos junto al hombre mientras alguien se ofrecía a tomar la foto. Justo cuando el fotógrafo contaba hasta 3, algo horrible ocurrió, el Papá Noel comenzó a toser violentamente, y sin previo aviso, vomitó sobre mí. Me quedé paralizado, sintiendo el líquido caliente y maloliente empapando mi abrigo. Clara se llevó las manos a la boca, horrorizada, pero también parecía contener una sonrisa nerviosa. El Papá Noel, tambaleándose, murmuró algo ininteligible mientras intentaba limpiarse con su propio traje rojo manchado. Yo no podía ni hablar, el asco y la vergüenza me habían dejado sin palabras. «Ve a casa y cámbiate», me dijo Clara, preocupada. «Yo me quedo aquí un momento para asegurarme de que este hombre esté bien». Aunque me pareció extraño que decidiera quedarse, lo acepté. Necesitaba cambiarme de ropa cuanto antes y dejar atrás ese bochornoso momento. Después de regresar a casa y cambiarme, volví al mercado. Todavía me sentía un poco humillado por lo ocurrido, pero esperaba retomar la noche con Clara y dejar atrás el incidente. Al llegar, la vi sentada en una mesa con el Papá Noel, que ahora parecía mucho más sobrio, o al menos mejor de lo que estaba antes. Estaban tomando un café y riendo como si fueran viejos amigos. Algo en la escena me hizo sentir incómodo. Clara tenía una sonrisa que no veía desde hacía semanas, una que solía ser solo para mí. Aunque no había nada explícitamente extraño, la conexión que parecía tener con ese hombre me dejó con una sensación de inquietud. Cuando llegué a la mesa, Clara me saludó con entusiasmo y me presentó al hombre, cuyo nombre ni siquiera recordé porque mi mente estaba demasiado ocupada procesando lo que veía. Ambos parecían relajados, casi íntimos, y no podía evitar sentirme desplazado. Intenté no mostrar mi incomodidad y seguí con la noche como si nada. Pero esa sensación de que algo no estaba bien se quedó conmigo durante toda la cena. Esa noche, celebramos la cena de Nochebuena con unos amigos. Todo parecía estar bien, pero Clara no dejaba de revisar su teléfono. En más de una ocasión, vi cómo soltaba pequeñas risas mientras leía algo en la pantalla. Cuando le pregunté qué era tan gracioso, solo respondió que era una amiga suya enviándole mensajes tontos. No quise insistir, pero cada carcajada suya era como una punzada en mi pecho. Aunque intenté disfrutar de la noche, mi mente seguía dándole vueltas a lo que había pasado en el mercado. No podía quitarme de la cabeza la imagen de Clara sentada con ese hombre, riendo como si tuvieran un secreto compartido. Algo no cuadraba, pero no quería parecer paranoico, así que decidí ignorarlo y continuar con la velada. Cuando volvimos a casa, Clara seguía revisando su teléfono. Me senté en el sofá, observándola de reojo mientras se reía en silencio. Parecía completamente ajena a mi presencia, como si estuviera en su propio mundo. Me fui a la cama sin decir nada, tratando de convencerme de que estaba exagerando,
pero en mi interior sabía que algo estaba mal. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía sacarme de la cabeza la sensación de que Clara estaba ocultando algo. Lo que no sabía era que esa Navidad estaba a punto de convertirse en la peor de mi vida. A la mañana siguiente, el día de Navidad, me desperté todavía con una sensación de incomodidad que no podía quitarme de encima. Clara parecía completamente normal, incluso más animada de lo habitual. Preparó el desayuno como si nada, tarareando villancicos mientras servía el café. Por un momento, casi me convencí de que estaba exagerando, de que todo lo que había sentido la noche anterior no era más que mi mente jugándome una mala pasada. Después del desayuno, Clara mencionó que tenía que salir un momento. Dijo que había olvidado comprar algo para una amiga y que no tardaría en volver. Me pareció raro, considerando que era Navidad y la mayoría de las tiendas estarían cerradas, pero decidí no decir nada. La observé mientras se ponía su abrigo y salía apresurada, dejándome solo en casa. Pasaron unas 2 horas desde que Clara se había ido. Justo cuando empezaba a preocuparme por su demora, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi mejor amigo, Luis. Al abrirlo, encontré una foto que me dejó completamente helado. Clara estaba en un café, besándose apasionadamente con un hombre. Y no era cualquier hombre, era el mismo Papá Noel que me había vomitado encima la noche anterior. El mensaje de Luis era breve: lo siento, hermano. Pensé que debía saberlo. Mi mente se nubló. Sentí una mezcla de incredulidad, rabia y humillación que me dejó paralizado durante unos segundos. No podía creer lo que estaba viendo. Había confiado en Clara, había compartido 2 años de mi vida con ella, y ahora descubría que estaba con alguien que no solo era un extraño, sino alguien que había arruinado nuestra noche de Navidad con su patético estado. Sin pensarlo mucho, me levanté y empecé a empacar las cosas de Clara. Cada prenda que metía en su maleta era un recordatorio de su traición, y mi rabia crecía con cada objeto que encontraba. La bufanda que le regalé en su cumpleaños, las fotos de nuestras vacaciones, todo parecía ahora una burla cruel. Dejé sus cosas en la puerta con una nota que decía: no vuelvas. Esto se acabó. Después de sacar sus cosas, escribí a Luis para preguntarle dónde estaban. Me dio la ubicación del café, y sin pensarlo 2 veces, me dirigí allí. Mi corazón latía con fuerza mientras conducía, una mezcla de furia y tristeza inundándome. Necesitaba confrontarla, necesitaba respuestas, aunque sabía que nada que dijera podría justificar lo que había hecho. Cuando llegué al café, los vi sentados en una esquina, como si fueran una pareja cualquiera. Clara estaba inclinada hacia él, riendo mientras jugaba con su taza de café. Él tenía una sonrisa arrogante, como si estuviera disfrutando del momento. Sentí que el pecho me ardía de rabia. Me acerqué a la mesa sin decir una palabra. Los dos levantaron la vista, y la expresión de Clara cambió al instante. Pasó de la despreocupación al pánico en cuestión de segundos. Sin embargo, él apenas mostró reacción, solo me miró con una mezcla de burla y desafío. ¿Qué demonios estás haciendo, Clara?, pregunté, con la voz cargada de rabia. Ella trató de responder, pero las palabras no salían. Sabía que la había atrapado, y no había excusa que pudiera inventar. Clara se levantó rápidamente, intentando calmarme. Me decía que no era lo que parecía, que todo tenía una explicación, que había sido un error. Pero sus palabras no significaban nada para mí. Las imágenes de la noche anterior, su risa mientras miraba el teléfono y ahora esta escena eran prueba suficiente de su traición. El hombre, el mismo Papá Noel que había vomitado en mí, decidió intervenir. «Oye, cálmate. No es para tanto», dijo con un tono condescendiente que solo aumentó mi rabia. Lo miré fijamente, sin decir una palabra, y luego me volví hacia Clara. «Tus cosas están fuera de casa. No vuelvas, y ni se te ocurra intentar contactarme. Esto se acabó». Ella rompió a llorar, rogándome que escuchara su versión, pero no le di la oportunidad. Me di la vuelta y salí del café, dejando atrás a la persona que pensé que conocía y amaba. Esa noche volví a casa solo, sintiéndome traicionado y humillado. La Navidad, que siempre había sido mi época favorita del año, ahora se había convertido en un recuerdo amargo. Me senté en el sofá, mirando las luces del árbol parpadear mientras intentaba procesar todo lo que había pasado. Sabía que no sería fácil superar esto, pero también sabía que había tomado la decisión correcta.
Lo que no esperaba era que Clara no se daría por vencida tan fácilmente. La tormenta apenas comenzaba. Después de lo sucedido en el café, intenté seguir adelante con lo poco que quedaba de mi Navidad. Había echado a Clara de mi vida, pero la herida seguía abierta. La rabia y la tristeza se mezclaban en mi interior, y cada rincón de la casa parecía un recordatorio de lo que habíamos compartido y de cómo ella había destrozado todo en un solo día. Pensé que al sacarla de mi casa y de mi vida, al menos tendría un poco de paz. Pero estaba equivocado. Apenas unas horas después de que Clara se marchó, mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. Eran llamadas y mensajes de ella. Cada notificación que aparecía en la pantalla era un nuevo intento de justificarse. Las primeras llamadas eran disculpas desesperadas, diciendo que lo que había pasado en el café había sido un error, que no sabía lo que estaba haciendo y que merecía una segunda oportunidad. Los mensajes eran aún más insistentes. Algunos eran confesiones llenas de culpa, otros intentaban culparme, diciendo que yo había sido frío últimamente y que eso la había llevado a buscar atención en otro lugar. No podía creer lo que leía. Para mí, era claro que Clara no estaba arrepentida, solo quería que todo volviera a ser como antes, como si nada hubiera pasado. Decidí bloquear su número. No tenía intención de escuchar más excusas. Pero sabía que no sería el final. Llegó la noche de Año Nuevo, y aunque intenté pasarla con amigos para distraerme, no podía dejar de pensar en cómo mi vida había cambiado drásticamente en una sola semana. Mientras los demás brindaban y reían, yo me sentía desconectado, como si estuviera observando todo desde fuera. Al volver a casa, encontré a Clara esperándome en la puerta. Llevaba el mismo abrigo rojo que tanto me había gustado al principio de nuestra relación, pero ahora era solo un recordatorio de todo lo que había arruinado. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, y su voz temblaba mientras hablaba. Álvaro, por favor, escúchame. Necesito explicarte lo que pasó, dijo mientras intentaba bloquearme el paso hacia la puerta. No quería escucharla, pero antes de que pudiera apartarla, comenzó a hablar rápidamente, como si temiera que la interrumpiera. Me contó que lo que había pasado con el Papá Noel había sido un error, que él no era lo que ella esperaba, y que había sido un hombre tóxico y con un carácter insoportable. Dijo que se había dejado llevar por una fantasía absurda y que ahora entendía que había destruido algo real y valioso. Clara cayó de rodillas frente a mí, llorando como nunca antes la había visto. Me rogaba que la perdonara, que la dejara volver, que no podía imaginar su vida sin mí. Sus lágrimas eran sinceras, pero para mí ya no significaban nada. Todo lo que podía pensar era en cómo había decidido traicionarme en el momento en que más confiaba en ella. Álvaro, por favor. Lo que pasó no significa nada. Fue un error horrible, pero me di cuenta de que te amo y que no quiero perderte. Haré lo que sea para demostrarte que puedo cambiar, dijo entre sollozos. Sus palabras resonaban en mi cabeza, pero no lograban tocarme. Recordé la imagen de ella riendo con ese hombre en el mercado, la foto en el café, y las risas que compartieron mientras yo estaba en casa pensando en nuestra relación. La traición estaba grabada demasiado profundamente en mí como para siquiera considerar darle otra oportunidad. La dejé hablar hasta que no pudo decir más. Luego, con la voz más firme que pude reunir, le respondí. Le dije que sus acciones habían destrozado todo lo que habíamos construido juntos, que sus disculpas llegaban demasiado tarde, y que no había nada que pudiera hacer para arreglarlo. Le dejé claro que no quería volver a verla y que si se presentaba en mi casa otra vez, llamaría a la policía. Su rostro pasó de la desesperación a la incredulidad. ¿Me estás diciendo que no hay ninguna manera de arreglar esto?, preguntó, como si no pudiera aceptar que la relación realmente había terminado. No, Clara. Esto se acabó. Y si hubieras pensado en lo que tenías antes de arruinarlo, no estaríamos aquí ahora, le dije antes de cerrar la puerta detrás de mí. Después de esa noche, no volví a saber de Clara. Al menos no directamente. Algunas personas en común me dijeron que seguía intentando justificar lo que había hecho, pero nadie parecía querer escucharla. Yo, por mi parte, decidí centrarme en reconstruir mi vida. Aunque la traición seguía doliendo, sabía que había hecho lo correcto al alejarme de alguien que no valoraba lo que teníamos. Los días que siguieron a la última aparición de Clara en mi puerta estuvieron llenos de un silencio que era tanto un alivio como un peso. Por fin, podía respirar sin preocuparme de encontrarla esperándome o de recibir mensajes interminables. Sin embargo,
El vacío que había dejado su traición era difícil de ignorar. Me esforzaba por concentrarme en mi trabajo, en mis amigos, en cualquier cosa que me alejara de la realidad de lo que había sucedido. Pero cada tanto, los recuerdos volvían a colarse, recordándome lo que había perdido y cómo había sido engañado. Un par de semanas después, supe por amigos en común que Clara estaba enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Según me contaron, había intentado volver a contactar a varias personas de nuestro círculo social, buscando apoyo y alguien que le diera la razón. Pero las noticias viajan rápido, y la mayoría ya sabía lo que había hecho. «¿Cómo pudiste traicionar así a Álvaro?», le había dicho uno de nuestros amigos más cercanos cuando ella intentó justificar su comportamiento. «Él te lo dio todo, y tú decidiste arruinarlo por un Papá Noel borracho». Al parecer, su relación con aquel hombre tampoco había durado mucho. Clara había descubierto rápidamente que él no era el príncipe encantado que había imaginado. Según contaron, después de su breve aventura, él la había dejado plantada, burlándose de su arrepentimiento. «No estoy buscando compromisos», le habría dicho con frialdad, dejándola completamente sola. Clara intentó volver a su vida normal, pero las puertas se cerraban a cada paso. Sus amigos más cercanos le habían dado la espalda, y su familia, aunque todavía la apoyaba en parte, estaba decepcionada de ella. «Te mereces las consecuencias de tus actos», le había dicho su hermana cuando intentó buscar consuelo. Incluso en redes sociales, su vida comenzó a desmoronarse. Los comentarios sobre su traición, las indirectas y las críticas de personas que alguna vez la admiraron terminaron por aislarla por completo. La Clara segura de sí misma y radiante que conocí parecía haberse convertido en una sombra de lo que era. Mientras tanto, yo comenzaba a reconstruir mi vida. Había bloqueado todo contacto con Clara, eliminando sus fotos y cualquier recuerdo físico que pudiera hacerme revivir lo ocurrido. Poco a poco, las heridas comenzaron a sanar. Pasaba más tiempo con mis amigos y familiares, quienes me recordaban que no estaba solo y que merecía algo mejor. Me di cuenta de que, aunque la traición había sido un golpe devastador, también me había dado una lección invaluable. No todas las personas que amas están destinadas a permanecer en tu vida, y no siempre es posible ver su verdadera naturaleza hasta que es demasiado tarde. Un mes después, mientras caminaba por la ciudad, me encontré con Clara por casualidad. Estaba sola, con el rostro marcado por el cansancio y los ojos hundidos. Al verme, se detuvo, como si estuviera considerando si debía hablarme o no. Finalmente, decidió acercarse. «Álvaro, por favor, podemos hablar», me dijo, con una voz que apenas era audible. La miré por un momento, sintiendo una mezcla de compasión y rabia. «No tenemos nada más que decirnos, Clara. Ya quedó todo claro». Ella comenzó a llorar, diciendo que estaba arrepentida, que había aprendido de sus errores, que no podía vivir con lo que había hecho. «Te necesito, Álvaro. Por favor, dame otra oportunidad. He cambiado, lo juro». Tomé una respiración profunda antes de responder. «Clara, lo que hiciste no tiene arreglo. No importa cuánto lo lamentes, elegiste traicionar nuestra relación. Ahora tienes que vivir con las consecuencias de tus decisiones, igual que yo tuve que lidiar con ellas». Sin decir nada más, me di la vuelta y seguí mi camino, dejando a Clara atrás, llorando en medio de la calle. Fue un cierre que, aunque doloroso, me dio la paz que necesitaba para seguir adelante. Con el tiempo, encontré formas de redescubrir la felicidad. Conocí a nuevas personas, recuperé mi confianza y aprendí a valorar aún más las relaciones que realmente importaban. Clara y lo que sucedió con ella quedaron en el pasado, como un capítulo que ya no necesitaba releer. Al final, la Navidad me enseñó una lección que nunca olvidaré: a veces, la traición de alguien que amas puede destruirte, pero también puede darte la oportunidad de construir algo nuevo y mucho mejor.